Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Mateo capítulo 24, verso 13. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo todos juntos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a leerlo otra vez. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, declaramos, Señor, que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta preciosa hora para que tú puedas extender tu mano, Señor. Padre, concédenos predicar tu palabra con denuedo, Señor, mientras extiendas tu mano para sanar, Señor, para salvar y para liberar, Señor, y para tocar, Señor, aquel que necesita ser tocado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo quiero compartirles en este día el tema la perseverancia. Diga conmigo, la perseverancia. Aquí Jesús comienza a hablar acerca de los últimos acontecimientos antes de su segunda venida. Amén. Y todos sabemos, hermanos, que las señales, como dice aquí, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, las señales ya están cumplidas. Hay terremotos, hay hambre, se está levantando nación contra nación, hay guerras. Hay, hermanos, ciertas situaciones, circunstancias en las naciones que se están dando, y la palabra de Dios dice que solamente es el principio. Pero una de las cosas que Jesús comienza a hablar también es acerca de que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, doctrinas que iban a engañar a muchos, y dice la palabra que aún escogidos iban a ser engañados. Pero dice más adelante, en el verso 13, ahí de Mateo 24, dice, donde hemos leído, dice la palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no se trata de solamente un día. La perseverancia no solamente se trata, hermanos, de algunos momentos de nuestra vida. La perseverancia son todos los días. Diga conmigo, la perseverancia son todos los días. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta el fin. Diga conmigo, hasta el fin. Y dice la palabra, escuche bien esto, es bien interesante, porque dice hasta el fin, este será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que persevere hasta cuándo? Hasta el fin, no hasta la mitad, sino hasta el fin. Dios quiere que usted y yo perseveremos hasta el fin, amén. Y mire lo que significa la palabra perseverancia. La palabra perseverar viene del griego proskatátere, que literalmente significa ser intensivamente fuerte. Diga conmigo, yo necesito ser intensivamente fuerte. Dice también soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Le voy a volver a leer otra vez lo que significa la perseverancia. ¿Cuál es el significado de la palabra griega proskatátere? Que significa literalmente intensivamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Cuando hablamos acerca de la perseverancia, hermano, la perseverancia se trata de perseverar en todos los momentos de nuestra vida. Amén. No se trata solamente de perseverar cuando las cosas están bien. Amén. No solamente se trata de perseverar cuando hay abundancia, o cuando no hay ninguna circunstancia o situación difícil, o cuando todas las cosas, hermanos, es como dicen, las aguas están mansas, sino que la perseverancia se trata de perseverar en todo momento de nuestra vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios, y Jesús mismo lo dice. Jesús habla de los acontecimientos, Jesús habla de lo que va a suceder y lo que está sucediendo cuando Jesús hablaba y profetizaba acerca de estos acontecimientos antes de su venida. Pero Jesús dice, el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces, hermanos, la salvación es un regalo de Dios.
Amén. Y yo creo que ese es el regalo más precioso que cualquier ser humano puede tener, la salvación. Y si alguien no tiene la salvación, pues la única manera de poder recibir la salvación es abriéndole su corazón al Señor, pero no solamente abriéndole su corazón al Señor y pidiéndole perdón, sino, diga conmigo, hay que perseverar. ¿Y hay que perseverar hasta cuándo? Hasta el fin. Amén. No importa lo que se esté levantando, no importa lo que esté sucediendo en su vida, en su hogar, en su familia, usted necesita perseverar, usted necesita levantarse, usted necesita animarse, usted necesita ¿qué? Fortalecerse. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nosotros perseveremos ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Y una persona que es perseverante es una persona que intensamente es fuerte. Es una persona que permanece de pie bajo cualquier circunstancia que esté sucediendo en su vida. Cualquier cosa que un hijo de Dios esté pasando, ese hijo de Dios tiene que aprender ¿a qué? A permanecer de pie. Amén. A permanecer de pie delante de Dios. Escuche bien esto. Otra de las definiciones acerca de la perseverancia es ser constante. Diga conmigo, constante. Dice continuo. Sigue adelante siempre. Es una persona que no puede parar. Es una persona que permanece. Firmeza. Es una persona que no tiene cambios ni modificaciones. O sea, es una persona, hermanos, que sabe dónde está parado y sabe cuál es su meta. Pablo decía, prosigo ¿a dónde? A la meta. Diga conmigo, hay una meta. Y esa meta, hermanos, todos tenemos que llegar a la meta. Algunos ya llegaron, algunos ya se nos adelantaron. Pablo mismo decía, yo ya terminé mi carrera, yo ya terminé. En pocas palabras, lo que ahora voy a vivir es tiempo extra. Overtime. Un tiempo extra, Señor, porque yo ya terminé lo que tú me mandaste a hacer a esta tierra. Entonces, la perseverancia es algo, hermanos, que es todos los días de nuestra vida, en cada momento, no importa la circunstancia, no importa la situación, no importa lo que esté sucediendo en su vida, nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A perseverar. Y una de las cosas, creo yo, hermanos, que el cristiano lucha es con la perseverancia. O sea, cuando hablamos acerca de la perseverancia, hablamos acerca que hay ciertas cosas que la iglesia primitiva hizo. Hay ciertas cosas que la iglesia primitiva practicó. Hay ciertas cosas que la iglesia primitiva se esforzó. Y todas esas cosas que la iglesia primitiva, hermanos, hizo, perseveraron en esas cosas. Y vamos a leer algunas de esas cosas de las cuales la iglesia primitiva perseveró. Y mire lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 2. Verso 42 al 43. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Perseveraba ¿en qué? En la doctrina, en la palabra. Amén. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esas eran algunas de las cosas en las cuales la iglesia primitiva perseveraba. Y mire lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso no es comunismo, diga conmigo, eso no es comunismo, porque algunos pueden decir eso es comunismo, eso no es comunismo, tener todas las cosas en común. Lo que sucedía era que la iglesia junta, unánime, ¿qué hacía? Perseveraba. ¿En qué perseveraban? En la palabra, perseveraban en las enseñanzas, perseveraban, hermanos, escudriñando las escrituras, perseveraban en la comunión unos con otros, compartían los hermanos unos con otros, y también dice la escritura, y compartían el pan en las
oraciones. Compartían el pan, el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y qué comenzó a suceder? Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando nosotros, hermanos, perseveramos, diga conmigo, van a haber resultados. La perseverancia va a traer resultados. Amén. La perseverancia va a traer frutos. La perseverancia, hermanos, va a traer bendición a nuestra vida. Amén. La perseverancia se aplica personalmente a mi propia vida. Yo tengo que perseverar en buscar a Dios. Amén. Yo tengo que perseverar en escudriñar las escrituras. Yo tengo que perseverar en la oración. Yo tengo que perseverar en buscar el rostro del Señor. Yo tengo que perseverar. Y si yo persevero buscando al Señor, van a haber resultados a favor de mi vida. Lo mismo sucede en la familia. Si como familia nosotros buscamos a Dios, si como familia nosotros nos esforzamos a buscar de la presencia del Señor, congregándonos, escudriñando las escrituras, buscando al Señor, siendo obediente a su palabra, entonces van a haber resultados a favor de nuestros hogares. Entonces nosotros necesitamos, diga conmigo, perseverar. Y la iglesia primitiva, ¿qué es lo que hacía? Perseveraba. Dice más adelante, escuche bien esto, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, mire, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros perseveramos en la oración, si nosotros perseveramos, hermanos, en la palabra, si nosotros perseveramos en hacer lo que la iglesia primitiva hizo, nosotros vamos a tener los resultados que sucedieron hace 2000 años atrás. ¿Por qué vamos a tener los resultados? ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. O sea, su palabra sigue siendo su palabra no ha cambiado. Amén. Entonces, dice la palabra, ¿qué comenzaba a suceder? La gente comenzaba a perseverar. Y mire lo que nos enseña también, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Diga conmigo, no había ningún necesitado. Ningún necesitado. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Que no haya ningún necesitado. Pero ¿qué hacía la iglesia? Perseveraba. Perseveraba en la oración, perseveraba, hermanos, en asistir al templo, perseveraba buscando el rostro del Señor, perseveraba reuniéndose en las casas, compartiendo el pan con alegría y sencillez de corazón. Y dice la palabra que no había ningún necesitado. Yo la vez pasada, una persona por ahí me llamó, y he compartido con alguno de esto. Una persona me habló y me dice, pastor, me dice, mañana voy a vender comida, me dijo. Y entonces yo dije, pues bueno, dije yo, vamos a comprar comida. Y entonces vino y me dijo, no, pastor, me dice, esto es una actividad, dice, de nuestra congregación, es una actividad de nuestra iglesia, dice, porque necesitamos pagar la renta. Entonces yo quedé escuchando y me dijo esta persona, pues la semana pasada, pastor, me dice, yo solita me tiré 200 pupusas. Me dice. Y entonces viene y me dice, y me dijo esta persona, pastor, y la verdad me dijo, mire, me dice, si yo no vendo esta comida, me dice, yo la tengo que pagar, me dice. Yo tengo que pagar esto. Entonces vengo y yo le digo, hermana, con todo respeto lo que usted está haciendo, respeto lo que su iglesia está haciendo. Pero hoy en día, le voy a decir una cosa y discúlpeme que se lo diga, hoy en día la casa de Dios ya no huele a la presencia de Dios. Hoy la casa de Dios a lo que huele, ¿sabe a qué es? Es a comida, es a fajitas, a pupusas. A eso es lo que huele la casa de Dios. Y la Biblia me dice que ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. La iglesia, ¿en qué perseveraba? En la oración. ¿Perseveraba en qué? En leer la palabra del Señor.
La iglesia perseveraba ¿en qué? En la palabra. Entonces yo le dije, hermana, con todo respeto, le digo, yo no comparto eso, porque yo creo que Dios, hermanos, es tan poderoso. A una persona que está desempleada, Dios le puede dar un trabajo. Amén. Dios a una persona, hermanos, le puede dar su propia compañía, su propia empresa. ¿Qué es lo que sucedía cuando la gente, hermanos, ahí en el libro de los Hechos, dice la escritura que la gente comenzó a abrirle su corazón a Jesús? La gente comenzó a ser salva. Entonces, toda esta gente que comenzó a ser salva, comenzaron ¿a qué? A perseverar. Diga conmigo, a perseverar. Y yo, una de las cosas que yo le digo como pastor, esta iglesia va a tener que perseverar ¿en qué? En la oración, en el ayuno, en la palabra, hermanos, en asistir a los servicios, en asistir a las reuniones. Eso va a traer ¿qué? Bendición a nuestra vida, va a traer bendición a nuestra casa. Y yo le decía, hermana, yo respeto lo que ustedes hacen, pero yo no practico eso, le digo yo. Y yo no creo eso. Yo creo que Dios es poderoso para proveer, Dios es poderoso para suplir. En muchas ocasiones, yo en cierta ocasión, yo compartí lo siguiente. Allá en Centroamérica, de repente se presentó cierta necesidad. Y vine yo y me dijeron algunos por ahí, algunos hermanos, pastor, me dijo, hagamos tal cosa, me dijo, con esto recaudamos el dinero, me dijo. Eran como $1000. Y entonces teníamos una vigilia y recuerdo que vinieron ellos y me dijeron, pastores, ¿cómo se llama? Vamos a vender a tanto las pupusas y tanto vamos a ganar y con eso yo creo que ahí salimos. Y entonces, ok, está bien, hermanos. Entonces, cuando llegó la vigilia, había muchísima gente y entonces ya, hermanos, ya se olía pupusa, ya se olía la comida. Y ya los hermanos de la vigilia, hermanos, ya las tripitas ya le estaba pidiendo ya su porción. Entonces, ya sin darme cuenta ya los hermanos estaban adelantados. Y habían algunos que se habían escapado, se habían adelantado y ya estaban ellos en la fila para comprar. Y en eso, hermanos, cuando vamos al break, o sea, al receso, en ese preciso momento, el Espíritu Santo de Dios me habla y el Espíritu de Dios me dice, no vas a vender nada, me dijo. Vas a regalar toda esa comida. Y entonces yo fui obediente a Dios y yo le dije, pues, hermanos, toda la comida que está ahí atrás es regalada. Usted no va a pagar ni un tan solo peso. Y toda la gente, hermanos, hasta saltaba, brincaba, porque algunos hermanos ni siquiera andaban ni para el agua. Y entonces, hermanos, todos comieron. Y el Espíritu Santo de Dios me habló y me dijo, ni aún vendiendo todo eso que ibas a vender, ni siquiera hubiera llegado ni a la cuarta parte de lo que necesitabas. Y yo solamente fui obediente a Dios. Yo le dije, Señor, pues yo voy a practicar lo que tu palabra dice. Y vamos a compartir lo que hoy hay con alegría de corazón. Y recuerdo, hermanos, que un día más, eso fue un sábado, el día martes me fue a buscar un empresario. Y este empresario me llevó al banco y este empresario me puso en mi mano la cantidad de dinero que yo necesitaba para el ministerio. Dios es el dueño del oro y de la plata. Amén. O sea, yo quiero que usted vaya conociendo eso y que me vaya conociendo a mí como pastor. Yo creo que Dios es un Dios dueño del oro y de la plata. Y yo creo que al Dios que yo sirvo, hermano, no es un Dios pobre, es un Dios rico. Y si yo como pastor y usted como iglesia y juntos perseveramos en la oración, perseveramos buscando el rostro del Señor, perseveramos leyendo, escudriñando la palabra y caminando en la sana doctrina, nosotros vamos a tener el respaldo de Dios. ¿Sabe cuál ha sido hoy el problema de hoy en día de la iglesia? Que le ha dado la espalda a Dios, le ha dado la espalda al Espíritu Santo de Dios y han sacado a Dios para afuera y han comenzado a hacer cosas que Dios ni siquiera Dios los ha mandado a hacer. Y hoy en día, ¿cuánta gente está, hermanos, desanimada? ¿Cuánta gente, hermanos, está pasando situaciones difíciles? Y yo le dije una pregunta a esta persona y le dije, le quiero hacer una pregunta, le dije, hermana, con todo respeto, le dije, ¿cómo está usted en su casa? Y entonces vino ella y me dijo, pastor, la verdad, me dijo, con grandes necesidades. Y aún con estas grandes necesidades, si yo no vendo lo que tengo que vender, me decía esta hermanita, yo tengo que pagar, me dijo. En pocas palabras, hermanos, en vez de progresar, se endeuda. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no nos mandó a nosotros como iglesia a hacer esas cosas. Dios nos mandó a nosotros a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una de las cosas que tenemos que entender, dice la Biblia, si le va a dar un aplauso, déjelo fuerte al Señor. Dice la palabra, hermanos,
Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En pocas palabras, Dios tocaba el corazón de aquellos que poseían, que tenían posesiones. Dios les tocaba el corazón para que ellos sembraran. ¿Por qué? Porque había necesidad. Y la iglesia lo que estaba haciendo, ¿qué era? Orando, estaba perseverando en la doctrina, estaba en la comunión en las casas, orando, compartiendo el pan. Entonces, ¿qué comenzaba a suceder? Dice la palabra que la gracia de Dios era derramada. Y cuando la gracia de Dios es derramada, la gracia significa la ayuda sobrenatural de Dios. De tal manera que llegó un momento, hermanos, escuchen bien esto, que no había ni siquiera un necesitado. Todo el que llegaba a la casa de Dios, todo el que se congregaba, esa persona podía venir, hermano, con las bolsas vacías. Esa persona podía venir desempleado, o podía ser una persona que quizás tenía su negocio, su empresa, y estaba quebrado y estaba arruinado. Pero cuando estas personas entraban a la casa de Dios y comenzaban a practicar la doctrina de los apóstoles, lo que la palabra de Dios dice, Dios comenzaba a prosperar a esas personas. Dios comenzaba ¿a qué? A bendecir a esas personas. Ahora dígame usted, si usted es fiel a Dios en todo lo que la palabra de Dios dice, aquel que es fiel a Dios en todo, Dios, hermanos, lo va a bendecir. Yo compartía con los abogados esta mañana y una de las cosas que yo le decía, que Dios me estaba dando un mensaje. Y Dios me hablaba, hermanos, de 3 tipos de personas. Usted sabe que en cada país hay 3 tipos de personas. Los que son ciudadanos de esa nación, número 1. Número 2, los que son residentes, que llegan a conseguir la residencia, pero no nacieron en ese país. Y número 3, ¿qué? Los ilegales. Son 3 tipos de personas en lo natural. En lo espiritual es lo mismo. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Un ciudadano del reino de los cielos tiene el respaldo 100% de parte de Dios. ¿Sí o no? Un ciudadano tiene derecho a reclamar. Un ciudadano tiene derecho a pararse y decir lo que tenga que decir porque es ciudadano. Pero un residente, hermanos, no puede votar. ¿Sí o no? Un residente tiene limitaciones y no digamos, hermano, una persona que sea ilegal. Entonces, si yo soy ilegal en el reino de Dios, entonces, ¿cómo yo le voy a venir a reclamar a Dios o a decirle a Dios, Señor, tú tienes que hacerme el milagro, tú tienes, Señor, que intervenir en esta circunstancia cuando yo, hermanos, he quebrado y he roto los principios de la palabra de Dios? Por eso la Biblia nos habla y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser perseverantes. Es una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, perseverantes. Y Dios, yo le decía esto a los abogados y los abogados se empezaban a reír, me decían, tiene mucha razón, me dijo. ¿Por qué razón? Porque cada una de esas 3 personas que yo le estoy diciendo tiene ciertos derechos y uno de ellos tiene mucho más derecho que los otros 2. Entonces, si yo soy un ciudadano del reino de los cielos, yo tengo los derechos dados por mi Padre en los cielos. Y eso es lo que sucedía con la iglesia primitiva. Ellos tenían derechos dados por Dios y Dios los respaldaba. Y Dios, hermanos, dice que la iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Mira lo que dice acá. Dice Hechos capítulo 4, verso 32 al 35. Hechos 4, del verso 32 al 35. Dice, y la multitud de los que habían creído eran ¿de qué? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Oiga bien, esta gente, hermanos, no decía, esto me pertenece, esto es mío. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que lo que ellos tenían, hermanos, era dado por Dios. Y la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca va a pasar. Sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos que, diga conmigo, no había ningún necesitado. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que en medio de nosotros
en la iglesia, en el ministerio que Dios nos ha dado, no va a haber ni siquiera un necesitado. Aquel que entre por esas puertas, aquel que Dios traiga donde quiera traerlo, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a levantar y Dios lo va a bendecir. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, no estoy diciendo que los problemas se van a terminar, no estoy diciendo, no malinterprete, que todo va a ser color de rosas. La misma palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Van a haber situaciones difíciles, van a haber quizás obstáculos, situaciones que se van a levantar en contra de nuestra vida, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos solos. Tenemos a Dios de nuestro lado. Y Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo yo tengo que perseverar? Hasta el fin. Y mire que dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En pocas palabras, ¿quién era el que ponía en el corazón de la gente el dar? Dios. Dios era el que ponía. No es como hoy en día, hermanos, que hoy hay un evangelio donde le dicen a la gente, tienes que dar tu casa, tienes que dar tu carro para que Dios restaure esto, restaure lo otro, y le piden grandes cantidades de dinero. Ese no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que dice la Biblia que cuando tú le vas a dar a Dios, le des con alegría de corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia oraba, la iglesia ayunaba, la iglesia se reunía en las casas, compartían el pan. Hey, hermano, véngase para acá a comerse unos taquitos. Véngase, hermano, acá a comerse unos tamalitos. Y después, hermanos, oramos. Y dice la escritura que cuando la iglesia se reunía así en las casas, hermanos, y oraban, dice que hasta temblaban las casas, hermanos. Y el poder de Dios era derramado. Y la gracia de Dios era derramada. Nosotros tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que regresar a lo que la palabra de Dios dice y a practicar lo que esta palabra de Dios dice y lo que la iglesia primitiva practicaba. Pero hoy en día, hermanos, como el apóstol Pablo dijo, después de mi partida, dice, yo sé que vendrán lobos rapaces. Yo sé que vendrán falsas doctrinas, engañadores, y dice que van a querer venir a despedazar la obra del Señor, la viña del Señor. Esa era una de las cargas del apóstol Pablo. Hoy en día nos encontramos, hermanos, con personas que están escuchando a espíritus engañadores. Hoy en día estamos escuchando a personas que están hablando cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, con la palabra del Señor. Y por eso nosotros tenemos que entender que necesitamos ¿qué? Perseverar. Hechos capítulo 13, verso 43. Dice la palabra, habla acerca de Pablo y Bernabé en Antioquía y dice que lo siguiente, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les persuadían, o sea, en pocas palabras les exhortaban, les decían, ustedes tienen que perseverar en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? En la ayuda sobrenatural de Dios. Les comenzaban a enseñar y a decirle, ustedes que han venido a la casa de Dios, ustedes que tomaron la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo, nosotros les animamos, nosotros les exhortamos ¿a qué? A que ustedes tomen, abracen y sean parte de la ayuda sobrenatural de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque desde el momento que aquella persona le ha abierto su corazón a Jesucristo como el Salvador de su vida, desde ese momento esa persona tiene la ayuda sobrenatural de Dios. Para que Dios le pueda ayudar y para que Dios le pueda sacar adelante. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia perseveraba. La iglesia
oraba, la iglesia se reunía en las casas, la iglesia asistía al templo, la iglesia iba a la hora de la oración y milagros sobrenaturales sucedían. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 3? A la hora novena de la oración fue Pedro y Juan a la oración y dice que había un cojo a la puerta. ¿Qué sucedió con el cojo? Fue sanado. Lo levantó el Señor. ¿Por qué razón? Porque la iglesia, ¿qué? Perseveraba. Cuando usted persevera, usted va a ver los milagros de Dios. Cuando usted persevera, aquello que está caído se va a tener que levantar. Amén. Y mire qué bonito es esto. Jesús nos enseñó la importancia de perseverar para alcanzar la salvación. Como leíamos en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos dos historias de dos hombres que fueron perseverantes, que a pesar de las circunstancias o de las situaciones que se levantaron en contra de la vida de ellos, estos hombres, hermanos, perseveraron y le creyeron a Dios. Uno de ellos es Noé, que perseveró, incluso siendo criticado, humillado, despreciado, pero luchó para construir el arca y salvó a sí mismo con su descendencia. A Noé, hermano, le decían que estaba loco. A Noé le decía, ¿de a dónde se va a llenar la tierra de agua? Tú estás perdido, a ver de cuál fumaste, le dijeron, ¿va? A ver cuántos tragos te metiste, tú estás loco. Lo criticaron, lo juzgaron, pero ¿qué cree que hizo Noé? Siguió construyendo el arca, siguió trabajando en lo que Dios le había dicho que tenía que trabajar. Ahora, póngase a pensar, hoy en día, dice la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. En pocas palabras, algunos comenzarán a darle la espalda a la fe. Algunos comenzarán, hermanos, a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque ya no van a estar escuchando a Dios. Van a estar escuchando, ¿qué? Voces que no son las voces de Dios. No es la voz del Espíritu Santo de Dios. No es la voz de Dios. Noé, cuando comenzó a construir el arca, me imagino yo que muchos hermanos comenzaron a criticarlo. Muchos comenzaron a decirle, yo creo, Noé, que lo que tú estás haciendo no es correcto. Yo creo, Noé, que necesitas la ayuda de un psicólogo, Noé. Yo creo, Noé, que a lo mejor estás mal de la cabeza. Probablemente en ese transcurso, hermano, de la construcción de esa arca, Noé tuvo muchísimos ataques, tuvo muchísimas personas que vinieron a quererlo desmotivar, a quererlo sacar del propósito de Dios que Dios tenía para su vida. Pero ¿sabe lo que hizo Noé? Perseveró. ¿Y qué hizo Noé? Construyó el arca. Y se subió al arca él y su descendencia, y Dios los salvó. La perseverancia te va a salvar, no solamente a ti, sino a tu casa. Amén. También la Biblia nos habla de la historia de un hombre llamado Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. El nombre de Josué en hebreo significa Jehová es salvación. Y mire que este Josué de la tribu de Efraín era un siervo fiel y compañero de Moisés. Era un hijo espiritual de Moisés. Fue designado por Dios como sucesor de Moisés. Y por medio de la perseverancia, Josué conquistó la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió con Josué? Diga conmigo, perseveró. Tal vez usted recordará en el capítulo 1 de Josué, que dice la palabra que tuvo que venir Dios a decirle a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les he dado. Dios le había entregado una tierra al pueblo de Israel. Pero ¿qué necesitaba Josué? Necesitaba perseverancia. Necesitaba ¿qué? Levantarse. Necesitaba, hermanos, ir aún sobre la circunstancia, la situación en la cual él estaba pasando emocionalmente. Las emociones
en la vida de Josué le estaban afectando, y esas emociones lo habían llevado a él, hermano, a quedarse parado, a como decir, me voy a dormir mejor. Y Dios le dice, ¿sabes una cosa? Ya, levántate. Ya no es tiempo que estés dormido, ya no es tiempo que estés ahí sentado, es el tiempo que te levantes y que pases este Jordán. Y dice la escritura que Josué pasó ese Jordán y Josué conquistó la tierra que Dios le había dado. Amén. Y que Josué recibió la bendición de Dios para su vida. ¿Por qué razón la recibió? Diga conmigo, porque perseveró. Hubo perseverancia en la vida de Josué. El apóstol Pablo, como también leíamos en Hechos capítulo 13, verso 43, también nos exhorta a ser perseverantes en la gracia de Dios. Tenemos que perseverar. Tenemos que levantarnos, tenemos que hacer un lado el desánimo, tenemos que hacer un lado cualquier cosa que quiera, hermanos, sacarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo no sé si usted está entendiendo, pero yo creo con todo mi corazón que una de las cosas que Dios hoy en día nos está hablando fuertemente es a tener una vida de perseverancia. Tenemos que ser perseverantes. Yo leía en cierta ocasión la historia de un hombre, hermanos, que estaba escribiendo una novela. Y dice que cuando él iba escribiendo a mitad del camino, este hombre vino y se pasó algo en su vida y se decepcionó y tiró la novela ahí, la botó, lo que él estaba escribiendo. Y esta persona, hermanos, después de años de haber tirado aquella escritura lo que él estaba escribiendo, dice que algo sucedió en su vida que lo llevó nuevamente a retomar lo que un día él había comenzado, lo que él un día había estado haciendo. Y entonces aquel hombre tomó aquel libro y nuevamente comenzó a escribir y terminó lo que un día él había comenzado. Cuando ese hombre terminó ese libro, hermanos, después de terminarlo, ese hombre comenzó a vender ese libro y ha vendido millones de copias. Lo que un día él había comenzado, lo había soltado. Quizás usted me dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver esa persona que estaba escribiendo ese libro y lo que sucedió con su vida? Pues tiene que ver muchísimo en nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, ha depositado algo en la vida de cada uno de nosotros y nosotros tenemos que perseverar. Amén. Es, por ejemplo, una persona que quizás tiene el llamado para orar por los enfermos y dice, ay, pastor, ya he orado por varios y se me van, pastor. Decía un hermano, pastor, ya oré por fulano y se murió. Oré por aquel y viera, pastor, no sé qué va a suceder con el próximo que ore. Pero la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perseverar en lo que Dios me ha dado. Amén. Aunque se haya equivocado, aunque se haya desanimado, aunque haya sucedido algo en su vida, usted tiene que levantarse y usted tiene que perseverar. Amén. Perseverar en el Señor. Si yo le contara las experiencias que nosotros hemos pasado y aún yo he pasado como hijo de Dios, muchas veces tuve que levantarme. Muchas veces Dios venía y Dios me decía, deja de llorar y levántate y seguí caminando. Así me decía el Señor. Yo me tiraba y decía, ay, Señor. Era como Elías. Elías decía, ay, Señor, me quiero morir, Señor. Y no soy yo mejor que todos los profetas y que todos los predicadores, Señor. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios le dijo, largo camino te queda. En pocas palabras, ¿sabe lo que Dios le estaba diciendo? Persevera. Y cuando usted va a la historia de Elías, nosotros nos encontramos en esta historia que Dios lo hace regresar por el mismo camino por el cual él venía caminando y donde él decía, yo ya no quiero vivir, yo quiero morirme. Y Dios lo lleva por ese mismo camino, por esas mismas veredas, y donde Dios, aquella voz de Dios que le decía, largo camino te queda. Largo camino te queda. No es el tiempo para que mueras, no es el tiempo para que renuncies, este es el tiempo para que perseveres. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y Elías perseveró hasta que el Señor se lo llevó. Amén. Y así nosotros nos encontramos en la Biblia con hombres de Dios, mujeres de Dios,
que, hermanos, perseveraron. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y la voluntad de Dios es que usted y yo perseveremos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. El Señor siempre me decía a mí, predica como si estuviera el lugar lleno. A veces solamente estaba mi esposa, mis hijas y unos 2, 3 hermanos. Yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio, recuerdo yo que allá en Honduras, cuando comenzamos a pastorear, recuerdo de que nosotros, hermanos, estábamos en un lugar como este, donde estaba un canal de televisión. Y ahí comencé yo a pastorear, en un canal de televisión. Y el dueño, el empresario, el dueño del canal de televisión, me dijo, comienza a transmitir los servicios, comienza a transmitir las reuniones. Y yo le digo, óigame, le dije yo, ¿y a quién quiere que le predique? Le dije, si solo está mi esposa y mis hijas, mis 2 hijas que estaban. Y yo le dije yo, comienza, predica, me dijo, predica como si estuviera eso lleno, me dice. Y así comenzamos a hacer. Y comenzamos a transmitir en vivo. Y solamente teníamos las cámaras y todo. Y la cámara que estaba conmigo y las cámaras que solo enfocaba el rostro de mi esposa o el rostro de mis hijas. Y Dios, hermanos, y así comenzamos. Y comenzamos a hacer los servicios y comenzamos a perseverar. A veces habíamos 5, a veces habíamos 6, a veces habíamos 7, a veces solamente estaba mi esposa y yo. Y así comenzamos a perseverar. A perseverar, a perseverar y a perseverar y a perseverar. Y Dios, hermanos, poco a poco, Dios comenzó a salvar a la gente. Dios comenzó a traer la gente. Y cuando menos esperamos, ese lugar ya estaba lleno. La perseverancia, hermanos. Dios lo que está viendo es la perseverancia. No es lo que mis ojos naturales están viendo, sino es lo que la promesa que Dios me dio y lo que mis ojos espirituales tienen que comenzar a ver. Si usted la perseverancia solamente está viendo con sus ojos naturales, usted se va a desanimar. ¿Por qué? Porque quizás usted va a ver que algo que todavía Dios no ha contestado, o una petición que Dios no le ha dado, o quizás una puerta que todavía no se ha abierto. Pero cuando yo aprendo a perseverar en el Señor, Dios se va a encargar de hacer lo que Él tenga que hacer. La iglesia primitiva lo que hacía era que perseveraba. Y usted tiene que entender que tiene que perseverar en el Señor. Y si usted persevera en el Señor, Dios, hermanos, lo va a honrar. Hermana, Dios va a honrar su vida. Dios va a honrar su hogar. Dios va a honrar su familia. Dios va a honrar ¿qué? La obra de sus manos. Dios es un Dios que honra. Pero ¿a quién honra Dios? A una iglesia que persevera, a una iglesia que camina en la sana doctrina, en la palabra de Dios, en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo siempre, hermanos, los animo, los exhorto y les digo, venga a los servicios, venga a las reuniones, venga a las horas de oración a las 5 de la mañana. Yo les digo, Dios tiene algo para cada uno de nosotros. ¿A quién le gusta levantarse, hermanos? A nadie. Pero ¿sabe lo que la iglesia primitiva aprendió? Ese principio, a perseverar. Yo tengo que estar en la casa de Dios. Yo tengo que estar en el templo. Ahora, escuche bien esto. Ellos se reunían, ¿sabe cuándo? Todos los días. Pregunta, ¿nos reunimos todos los días? No nos reunimos todos los días. La Biblia dice, todo lo que usted y yo hagamos para el Señor no es en vano. Nada de lo que usted y yo hagamos, nada es en vano. La recompensa, ¿va de dónde viene? Viene de Dios. Y si usted y yo aprendemos a hacerle a Dios fiel con lo poco que Dios pone en nuestra mano, en lo mucho Él nos va a poner. Yo quiero que se ponga de pie. Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy, Señor, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas te decimos, Señor, queremos perseverar. Queremos perseverar en tu camino. Sabemos que no es fácil, Señor. A Noé lo criticaron, Señor. De Noé, Señor, se rieron. De Noé, Señor, quizás le dijeron que estaba loco. No lo entendieron, Señor. Pero él perseveró, Señor. Y se salvó él, Señor. Y salvó su casa, su descendencia.
Hoy queremos nosotros perseverar. Hoy nosotros queremos levantarnos y creer en ti, Señor. Te damos gracias en esta preciosa hora por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar en este lugar y poder bendecir tu nombre. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.